10:30 exacta de la mañana. Nosotros continuamos con el programa en el Del Dicho al Hecho y tenemos conexión telefónica con nuestro corresponsal en materia de Red Experimenta. Hablamos, por supuesto, con nuestro columnista Nahún Mirad. Buen día, Nahún. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buen día, Nahún, ¿cómo andás? Hugo. Tanto tiempo, ¿qué dice? Bien, sí, la semana pasada, producto de algunas actividades, no pudimos salir, pero bueno, esta semana estamos y quería mandarle un especial saludo y una felicitación tanto por el 40 aniversario de la Federación de Mutuales como por la nueva sede, la flamante sede. Bueno, muchísimas gracias. O sea que sí, tuvimos una jornada muy linda el viernes, que comenzó ahí con una reunión de todos los presidentes de las federaciones patagónicas, con gente de la Confederación Argentina de Mutualidades, y que después al mediodía tuvimos el acto de inauguración, donde bueno, estuvo el intendente, las autoridades provinciales, bueno, organizaciones de todo tipo, sindicales, sociales, así que tuvimos un acto muy lindo. Y después a la tarde tuve una charla abierta con Andrés Pizarro, no sé si vos lo ubicás, lo conocés, sí. Con Andrés en el Hotel Centenario, bueno, donde también fue una charla muy interesante, tuve ahí casi 2 horas, donde también hubo una participación de compañeros de todas las organizaciones. Así que bueno, un día muy agitado, pero al mismo tiempo muy grato, porque bueno, con la alegría de tener la casa propia y bueno, y con todas estas actividades. Sí, se van haciendo pasos importantes para una entidad que ya tiene una trayectoria larga, ¿no? Una trayectoria, muchos caminos caminados. Sí, la verdad que sí, ahí hacíamos por ahí una síntesis de toda la actividad nuestra en los últimos... Nosotros cumplimos ahora 6 años, que no es tanto tiempo para los logros que se han tenido, ¿no? Nos decíamos, bueno, cuando asumimos no había nada de nada, o sea, no es que no había poquito, no había absolutamente nada. Así que desde ahí fuimos reconstruyéndola y bueno, hasta este punto que hemos logrado instalarla como una de las organizaciones más representativas de la provincia, con un montón de actividades, con una conexión de casi 200 pequeños emprendedores entre cooperativas y que bueno, que venimos desarrollando una serie de actividades juntos. Y bueno, y esta propuesta también de comunicación que nosotros la reivindicamos mucho como una instancia de visibilización de nuestras organizaciones, pero también yo creo que a esta altura excede eso, porque bueno, nosotros creemos que tenemos que hacer un aporte en generar una conciencia que haga que la gente viva mejor, que conozca sus derechos y bueno, en realidad hace un aporte también en construcción de una sociedad un poco mejor. Sí, y el granito de arena que podamos aportar a eso, ustedes ya saben que estamos para sumar. Totalmente. Así que bueno, amigos, lo escuchamos. Bueno, arrancamos. Bueno, como todos los lunes, excepto los lunes que no estamos, como todos los lunes la idea es tocar algunos temas que hacen a la problemática social, económica, a lo que vamos viviendo como argentino, como sociedad, y tratar en todo caso de reflexionar y acercar algunos datos, algunas visiones sobre el tema. Muy bien. Nosotros rengueamos, y cuando decimos rengueamos es el lado que nos tira por el lado de los procesos económicos, pero leídos en clave social. Es por ahí el trabajo que como periodista vengo haciendo desde hace algún tiempo, y bueno, y ese es el aporte que por ahí queremos acercar. Hay en las últimas semanas, en los últimos días precisamente, fundamentalmente desde que Mauricio Macri hace la lectura en el Congreso, la lectura del informe de la apertura que acompaña todos los años el presidente en la apertura de sesiones, se han estado desde el gobierno haciendo algunas afirmaciones que son interesantes para tratar de reflexionar sobre la marcha de la economía y sobre algunos temas básicamente económicos que van ocurriendo y la interpretación que hace el gobierno de eso y algunas organizaciones, espacios institucionales, centros de estudio que precisamente lo que van haciendo es chequear si esa información se condice con
la realidad, por supuesto, siempre desde miradas parciales, que es las miradas que cada espacio va teniendo, pero bueno, en este caso tratando de usar datos iguales o con la misma fuente a los que usa el gobierno para cotejar precisamente los dichos con los hechos. El jefe de gabinete, Marcos Peña, el 7 de marzo, hace unos poquitos días, esto creo que fue el jueves de la semana pasada, tuitea, hace una serie de twitters, de aseveraciones o de publicaciones en su cuenta de Twitter, que da cuenta de algunas cifras oficiales y da cuenta de algunas de algunas aseveraciones que él hace sobre la marcha de la economía. Una de las cosas que dice es: todas nuestras acciones de gobierno tienen como foco generar más puestos de trabajo y hacer crecer a los argentinos. Es una de las primeras ideas que tuitea, y seguidamente empieza a hacer una cadena de Twitter que van construyendo una narración de lo que él considera que es la marcha de la economía y del país. Dice Marcos Peña: con las inversiones, con el campo en marcha, con la obra pública y privada, va a ser récord, con las importaciones y exportaciones estratégicas para hacer crecer la industria y sobre todo de la mano de las pymes estamos poniendo a la Argentina de pie. Bueno, este es un primer punto, el tema de las inversiones. ¿Qué está pasando con las inversiones en Argentina? Si se hace, y tomando en base a datos del INDEC, el Centro de Economía Política Argentina, observa que a lo largo, desde el 2004 hasta el 2016, si se hace una serie completa, el 2016 es precisamente el año de más baja inversión en el sector productivo en Argentina. Ha salido una noticia este último fin de semana que aproximadamente el 40% de la capacidad industrial está ociosa en la actualidad. O sea, hay capacidad, hay detenimiento productivo que hace que el 40% de la capacidad de producción del país esté parado, con lo cual, por un lado, esa es una medida indirecta de que no están haciendo falta precisamente por la marcha de la economía de inversiones, pero bueno, los números del propio INDEC se condicen con esto. La inversión ha sido aproximadamente del 15,1%, teniendo en cuenta a lo mejor que el del 2007 la inversión era el 19,6% del PBI. O sea, ha caído, es el año, en la serie desde el 2004 esta parte, de mayor caída de la inversión más baja en la serie. Hay otro dato interesante que hace Marcos Peña, o una aseveración que hace Marcos Peña, que dice que no hay una apertura indiscriminada sino estratégica de las importaciones. El 80% de los bienes que ingresan son bienes indispensables para la producción. De hecho, en el 2016 las importaciones fueron 7% menores que en 2015 y 25% más bajas que en el pico de mayor importación que fue el año 2011. O sea, que dice ¿qué es lo que dice? Que no hay un nivel de importaciones determinantes que estén compitiendo contra las producciones nacionales, sino que lo que hay es una apertura selectiva, estratégica, que tiene que ver con bienes de capital, o sea, bienes indispensables para la producción. ¿Qué dicen los datos, nuevamente tomados desde el INDEC? Bueno, precisamente que los bienes intermedios, que se conocen como intermedios, que son bienes necesarios para la producción industrial, tienen una evolución similar hasta el 2015, es decir, que van creciendo hasta el 2015. A partir del 2015 empiezan a caer de manera abrupta, o sea, al contrario de lo que dice Marcos Peña. Y por el contrario, los bienes de consumo, es decir, las cuestiones que los consumidores, electrónica, textiles, incluso alimentos, etcétera, que vamos consumiendo, han ido manteniéndose a un nivel hasta el 2014, 2015, y desde el 2016 en adelante comienzan a subir. Es decir que nuevamente la aseveración esta que hace Marcos Peña no se condice con la realidad. Un punto más al que es importante de lo que dice sobre las aseveraciones que hace Marcos Peña tiene que ver con la generación de empleo. Dice: hace 15 meses encaramos el desafío de generar empleo genuino y de calidad para todo el país, y en esa dirección estamos avanzando. Bueno, ¿qué dicen los datos? Que si bien en el 2016, en el 2015 y 2016 hay una caída del empleo a nivel general,
a fines del 2016 comienza a registrarse una suba en el empleo, pero ese empleo es casi todo empleo empleo público. Si se hace un desglose, se visualiza que el empleo privado va cayendo de manera sistemática. Por ejemplo, entre noviembre de 2015 y 2016 se consideran o se computan 52.155 trabajadores menos en el sector industrial, que se condice obviamente con lo que hablábamos antes, del 40% de la capacidad instalada ociosa y la importación, el aumento de la importación de bienes de consumo, que están reemplazando producción nacional. Con el tema del empleo es necesario hacer un foco, un zoom, poner la lupa en el tema, porque el empleo, además de ser una cuestión de derecho y de ser una cuestión que asiste que nos asiste como personas, poder tener un empleo por el que sea justamente retribuida nuestra tarea, es fundamental para lo que es el desarrollo regional, el desarrollo local, vía el mercado interno, o sea, personas con dinero, producto de su trabajo, movilizan un conjunto de actividades, básicamente en el sector PYME, el comercio minorista, etcétera. Al 31 de febrero del 2017 se contabilizaban 249.143 despidos en lo que es el periodo desde el 2015 al 2017, lo cual es un número muy fuerte, muy interesante. Y si uno se pone a ver y revisar un poco las noticias, encuentra algunos hechos paradigmáticos. Por ejemplo, American Express anunció el fin de semana que deja el país y pone call center muda sus call centers, quedarían 300 personas. La planta de Volkswagen que cierra en la provincia de Santa Fe, en provincia de Buenos Aires deja a 600 trabajadores en la calle. Esto se suma a los 250 suspensiones de General Motors en la provincia de Santa Fe, con lo cual el sector automotriz también está provocando desempleo. En febrero del 2017 de este año cierra la fábrica de alpargatas. Qué sé yo, hay despidos en el sector plástico, es una industria plástica que es Mascardi, que bueno, anunció también que está dejando gente en la calle, etcétera. Las actividades industriales más afectadas por un lado por la sustitución de importaciones, por la sustitución de mercado interno, pero también por debido a la apertura de importaciones, pero también por una depresión en la capacidad de consumo de las personas, son precisamente la rama textil, la rama de producción de alimentos, la producción de electrodomésticos, etcétera. De hecho, se anunció hoy lunes que se va a armar una comisión, se va a armar una mesa para tratar de, entre el gobierno y los sindicatos y el sector PYME, el sector industrial, tratar de morigerar el impacto que está sufriendo en estos sectores la actividad. O sea que por un lado las afirmaciones son que la economía marcha, que se están generando empleos genuinos, que el consumo no está cayendo, etcétera, pero por otro lado aparece esto de que el propio gobierno participa de una mesa de diálogo para tratar de morigerar, de reducir el impacto. Así que bueno, esta es un poco la observación, que muchas veces lo que se afirma, lo que se dice, entra en el orden casi de la campaña o publicidad de gobierno. Sin embargo, uno empieza a revisar un poco los números y hace una serie más o menos definida y más o menos sistemática de las noticias, y empieza a encontrarse con que la realidad por ahí va por otro lado. Ese es un poco el comentario que les quería hacer. Está bien. No sé si vos coincidís, Nahum. Ahí nosotros estábamos analizando hace un ratito algunos conceptos que dejó Andrés, en su paso por acá y en la charla que dio. Él planteaba con absoluta claridad que
lo que estaba pasando no era casualidad, digamos, que había un modelo económico que era el que venía llevando adelante el gobierno anterior, que tenía como base el consumo interno, el trabajo, el salario, y que bueno, eso era el círculo virtuoso que hizo que se bajaran todos los niveles de desocupación y de ingreso de los trabajadores, y que ahora hay otro modelo económico. Con lo cual que este modelo económico toma como centro favorecer a los sectores agroexportadores y a los sectores financieros, y que lo que está pasando no es casual, digamos, y que eso no se va a revertir hasta tanto que se cambie el modelo económico, que es producto de esas políticas que se vienen llevando adelante, que son absolutamente articuladas y llevadas adelante por el gobierno, digamos. ¿Vos coincidís con esto o vos crees que puede haber medidas paliativas que recuperen lo que está pasando, digamos? No, yo la verdad que me inclino más por este comentario que haces, porque lo que se visualiza es que precisamente se ha enfriado notablemente la economía, como si fuese una línea de trabajo, a lo mejor con la intención de bajar la inflación o con la intención de poder tener un mayor control sobre los precios, pero de hecho lo que ha pasado es que el poder adquisitivo ha caído abruptamente. De hecho, claro indicador de esto tiene que ver los topes en las paritarias de antemano. Antes de la discusión paritaria ya se van fijando topes. Por ejemplo, mientras en la provincia de San Luis se arreglan los docentes por un monto, por un aumento, creo que asciende al 38%, si mal no recuerdo, en provincia de Buenos Aires, que está gobernado por una fuerza que es completamente afín a la del gobierno nacional, le ofrecieron el 18% a los docentes la semana pasada, cuestión que fue rechazada por el gremio docente. O sea, el poder adquisitivo tiende a la baja, con lo cual esa tendencia a la baja del poder adquisitivo, teniendo en cuenta el aumento de precios, se anunció un nuevo aumento en el sector energético, etcétera, hace que la brecha entre lo que vale el salario y lo que valen los productos y servicios sea cada vez más amplia, lo cual provoca una retracción económica. Esa retracción económica en el poder de compra obviamente va haciendo que determinadas empresas, básicamente las pymes o las que tienen menor capacidad de inversión y de renovar o readaptar porque no tienen espalda financiera, no tienen acceso a la tecnología, obviamente también se los va llevando puesto la menor capacidad de consumo de la población en general, con lo cual es un modelo que está basado en que algunos sectores, vos mencionabas el sector agropecuario, se podría poner otros sectores que tienen que ver con el sector de las telecomunicaciones, podríamos reconocer el sector de la generación y aprovisionamiento energético, podemos reconocer algún sector que tiene que ver con la minería, podemos reconocer, un conjunto de sectores, el sector financiero, entre ellos, que el sector financiero se articula con todos estos sectores, determinados sectores que son los grandes beneficiarios del modelo que se va implementando, y los sectores que tienen que ver con en general las pymes que no están vinculadas a estos sectores, porque las pymes que están vinculadas a otros sectores que mencionamos, que son los ganadores, que aparecen como parte de su cadena de valor, generalmente son arrastrados por los beneficios de estos sectores, pero las pymes que están vinculadas a otros sectores que no son este tipo de sectores que son los ganadores, se ven impactadas de manera negativa por estas medidas y estas acciones de gobierno, que si uno las suma y las ve como un conjunto, claramente hacen a un proyecto y a un programa económico. Por lo tanto, podrá haber medidas, y es esa la discusión, también si uno la ve en el seno del gobierno, en los cuales este camino que se ha trazado como norte vaya teniendo un impacto más gradual o un impacto más abrupto, que es esa la discusión en todo caso que aparece en el propio gobierno, que aparecía hasta hace unos meses, fundamentalmente con Prat-Gay o determinados funcionarios que sostenían en que había que hacer alguna cuestión más gradual, o una cosa más abrupto que cambie de manera
de manera acelerada, digamos, el escenario sobre el cual un proyecto económico, un programa económico está siendo reemplazado por otro. En todo caso es esa la discusión, pero claramente hay un programa distinto. ¿Sabe que visto con datos estadísticos y con gráficos, es impresionante la caída en los niveles de ingresos, en los niveles, cómo ha crecido la indigencia, la desocupación, el empleo, cómo se ha ampliado la brecha entre los que más ganan y los que menos ganan, que bueno, por suerte se venía reduciendo de hace bastante tiempo y había llegado a uno de los niveles más bajos ahí en 2014, 2015. Entonces, ahora como uno ve cómo de vuelta se amplía esa brecha enormemente y junto con esto a la par cae, bueno, todo lo que tiene que ver con los sectores del trabajo y con los sectores populares, digamos. Entonces, digo, me parece que claramente hay un modelo económico que, bueno, que está favoreciendo a los sectores más acomodados de la sociedad, digamos. Esto es indudable, digamos. Esta observación que voy a hacer a lo mejor es una sutileza desde el punto de vista de la economía, pero bueno, que a lo mejor es importante tenerla en cuenta, que a lo mejor el modelo de sustitución de importaciones que se venía implementando y que, como vos bien comentás, permitía generar empleo, quizás había encontrado límites en cuanto a la capacidad tecnológica, en cuanto a la capacidad de desarrollos propios que nos hicieran profundizar ese modelo y hacer el desarrollo industrial de las próximas etapas que requieren ese tipo de modelos, por lo cual aparecen las restricciones externas. Necesitamos obviamente inversiones extranjeras, necesitamos, eso es de alguna forma lo que pasaba y generaba un cúmulo de restricciones. Yo creo que hay algunas miradas, incluso desde este gobierno, que dice, bueno, apostemos a sectores donde nuestro país puede tener capacidad competitiva a nivel mundial, casi como una teoría del derrame, y a partir de eso, y a partir de insertarnos, digo esto considerando incluso que algunos actores de este gobierno pueden llegar a tener esta visión, ¿no? Es decir, bueno, a partir de hacernos competitivos en determinadas ramas, en determinados sectores donde tengamos historia y donde tengamos capacidad de insertarnos en el mundo, podemos generar casi como un efecto derrame, un mayor. De todas formas, eso, por un lado, no tiene en cuenta, a mi juicio, determinados cambios que está habiendo en el mundo. Digamos, la globalización que parecía que llevaba un camino en los últimos 2 o 3 años ha ido cambiando. Algunos países, con el mismo caso de Estados Unidos, empiezan a plantearse alguna mirada más de protección de sus propios desarrollos económicos, con los cuales cambia eso. O sea, eso está pensado para un mundo que quizás ya no existe. Y por otro lado, hubo todo un desarrollo en los últimos años de producciones y de industria que, si bien faltaban completar en cuanto a sus niveles tecnológicos, en cuanto a sus niveles de inversiones, ya había generado entornos de desarrollo local y desarrollo regional, que cortar eso de manera abrupta, como se está haciendo, obviamente va generando fuertes dificultades. Y por supuesto, los sectores que son los beneficiados son sectores que tienen como menor capacidad de generar empleo y de generar distribución. O sea que esto del derrame no funciona con la simpleza de llenar un vaso de agua y que rebalse, sino que en realidad esos vasos tienen vasos comunicantes que se conectan, y estos sectores a los que se ha apostado, que se ve como con capacidad de insertarse en el mundo de manera competitiva, mencionamos el agro, etcétera, en realidad tienen pocos vasos comunicantes con el desarrollo local y regional, porque no estamos hablando de producciones, como veíamos hace un par de semanas atrás, de economías regionales, manzanas, peras, el sector fruto y hortícola, sino tiene que ver con el sector agropecuario más competitivo a escala global, es decir, soja, carne, de determinadas cuestiones. Eso no tiene vasos comunicantes para con las regiones, para con las economías regionales, y genera poco desarrollo endógeno. O sea, a lo mejor hay empresas que han acumulado y que van aumentando sus ganancias, sin embargo, es poco lo que
lo que de esas empresas van dejando en sus comunidades, en sus regiones. Se ve, por ejemplo, en las zonas ojeras, nos toca acá en el centro del país, como el deterioro de los caminos, por ejemplo, que producen los camiones al sacar su producción hacia los puertos, no es compensado por... es un ejemplo de esto que estamos diciendo, no es compensado por una retribución, por ejemplo, de estos sectores a la reparación de caminos por donde circulan el común de los habitantes y son caminos que aumentan, por ejemplo, el tema de la inseguridad vial, por poner un ejemplo. O sea, son sectores que no tienen capacidad de arrastrar al desarrollo local y regional. Entonces la teoría del derrame empieza a fracasar, empieza a hacer agua ahí. Sí, hay algunas estadísticas, ¿no? Que el sector agropecuario genera, creo que 2 empleos cada 500 hectáreas, más o menos, dado el nivel de tecnificación que tiene la explotación agropecuaria en nuestro país, digamos. O sea que es mínimo lo que puede... del mundo, ¿no? Claro, exactamente. Y eso la única posibilidad que habría es precisamente, uno dice, bueno, está bien, somos competitivos, pero el Estado participa de esa renta, porque en realidad esa competitividad del sector tiene que ver con que en nuestro país se hicieron investigaciones en los organismos públicos, en las universidades, en el INTA, el paquete agrobiotecnológico que hoy están usando este tipo de sectores tiene transferencias desde el sector público, etcétera. Digo, hay un conjunto de condiciones que se ha ido haciendo desde el sector público y desde la sociedad en general, por lo tanto, para que exista esta competitividad. Bueno, si eso de alguna forma no es capturada parte de esa renta extraordinaria por parte del Estado y redistribuido a otros sectores que sí tienen la capacidad de producir, a lo mejor no son tan competitivos a nivel global, pero sí tienen la capacidad de generar trabajo, de generar inclusión. Bueno, evidentemente entonces tenemos pocos núcleos de producción altamente competitivos con poca capacidad de inclusión social. Bueno, de alguna forma es ese el modelo que hoy se está, y uno lo ve en los números, lo ve en las estadísticas y en las decisiones que se van tomando, es el modelo que se va consolidando. Por eso las retenciones, ¿no? Sí, claro, no existen las retenciones, o se han bajado al mínimo. Al mínimo prácticamente, claro. Esto era, lo que vos decías anteriormente era justamente cobrarle retención a los sectores que más ganan para poder volcarlo a los sectores que producen y que generan empleo, digamos. Claramente, aún, mirándolo, uno puede decir, bueno, a ver, cosas que se podrían haber mejorado, haber hecho distribuciones más equitativas en las regiones, pero lo mismo estamos hablando del sector petrolero, lo mismo estamos hablando del sector minero, al cual también se le sacaron las retenciones. O sea, se podría haber hasta pensado un mecanismo de una ley de coparticipación que administre mejor todos esos recursos, etcétera, pero sacarle para que ganen competitividad, de hecho están ganando mucha competitividad estos sectores, fundamentalmente en el caso agropecuario, pero no arrastran inclusión social, no son claves para el desarrollo local y regional. O sea, tenemos a lo mejor ramas o sectores altamente competitivos con poblaciones que empiezan a quedar afuera de la inclusión, ¿no? Sí, totalmente. No sé, Nahum, ¿tenés algo más que nos quieras agregar, que nos quieras contar? No, era solamente poder hacer este comentario y poder reflexionar y sobre todo claves de lectura. Lo que tratamos de proponer son claves de lecturas para que cuando la señora, el señor, los muchachos agarren los diarios o las noticias todos los días, puedan de alguna forma decir, bueno, esto quiere decir esto quiere decir esto. ¿Por qué están peleando hoy? ¿Por qué hay conflictividad laboral? ¿Qué es lo que se está reivindicando? En realidad se está tratando de recuperar el poder adquisitivo desde los distintos gremios. Bueno, y entender que todo esto y la sumatoria de todos estos conflictos y todas estas decisiones en realidad lo que van configurando es un programa económico que en todo caso estará en discusión con otros programas. Bueno, ese es el aporte que tratamos
humildemente de hacer. Bueno, te cuento que nuestro amigo Félix, que es nuestro máster ahí en todo lo que tiene que ver con comunicación, ha hecho una página especial de todas las columnas y que, bueno, están ahí en esa página para que todos los que quieran acceder puedan acceder en cualquier momento. Y bueno, y nosotros después vamos a ver qué hacemos con todo ese material. A lo mejor hacemos algún aporte impreso para distribuirlo en algunos sectores que por ahí no llegamos con la radio. Así que te cuento eso, que va a estar a disposición, ya está, digamos, pues ya está en la página a disposición de todos los que quieran ver todas las columnas del programa de radio. Bueno. Así que obviamente que va a estar la suya. Muy bien. Bueno, te agradecemos, Nahum, que hayas pasado por nuestro programa. Nos encontraremos el lunes que viene. Bueno, cómo no. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y que tengas una buena semana. Muy bien. Adiós. Chao. Chao. Ahí pasaba entonces la columna de la semana de nuestro columnista de Red Experimenta Nacional, Nahum Mirad. Te doy un buen consejo. No te alejes demasiado. Ya estamos nuevamente con vos. Aquí comienza